Bien, maestra. Maestro Carlos, me da gusto que esté acompañándonos el día de hoy. La maestra Lucero ha estado... Tengo un poco de inestabilidad en mi señal y de hecho se me desconectó ahorita hace un minuto, entonces... Buenas tardes, maestro Carlos. Les voy a pedir, por favor, me dejen cambiarme de conexión. Sin embargo, vamos a iniciar en lo que yo me estoy cambiando al mismo tiempo que vamos trabajando para que puedan ya tanto ver mi imagen como mi presentación. Maestra Lucero, ¿nos podría, por favor, apoyar con un breve recordatorio de lo que vimos en las dos sesiones anteriores? Sí, maestra, buenas tardes. A grandes rasgos, lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores refiere al trabajo que como docentes debemos hacer en el aula y la importancia de reconocer a nuestros alumnos para que de este modo se seleccionen las técnicas de integración grupal adecuadas y acordes a lo que ellos necesitan. También analizamos cómo existen distintos grupos de roles entre un grupo sí, dentro de un grupo. En este caso fue una de las tareas que se pidieron a través de la plataforma. Y también la relevancia de que el docente identifique los roles y los papeles que desempeñan cada uno de sus alumnos. También recuerdo que vimos la importancia de reconocer las actitudes de los alumnos, porque hay quienes les interesan aprender y ponen empeño para llegar a una meta, hay quienes están en un estatus de conformidad y pueden dar más, pero simplemente se conforman con no pasar, con pasar la materia o cumplir con las actividades sin esforzarse demasiado. Y también tenemos a otros que simplemente no hay de parte de ellos alguna intención. Y son, en este caso, los niños que tienden a ser reprobados. Dentro de las tareas también que tenemos en la plataforma y que hemos comentado, pues la diferencia que hay entre técnicas y dinámicas grupales. De hecho, en las actividades que nos presentaban a través del foro, pues leí a algunos compañeros que tenían un poquito de confusión en estos dos términos, ya que señalan a la dinámica de grupo como si fueran las actividades lúdicas para trabajar, y realmente dinámica hacemos mención a la forma o la interacción de trabajo que se da dentro de un espacio, en este caso áulico. Y la dinámica puede ser pasiva, puede ser activa, según la técnica de integración grupal que el docente aplique en el aula, va a resultar una dinámica de trabajo en el grupo. Pues a grandes rasgos, maestra, es lo que recuerdo y que me resulta bastante relevante comentar. Muchas gracias, maestra Lucero. Recuerda usted muy bien todo lo que hemos dicho y lo que hemos visto hasta ahora, entonces nos implica que la pedagogía es importante. El contenido de nuestra materia también es importante, pero no será suficiente si nosotros no logramos que los alumnos interactúen de manera apropiada entre ellos, porque solo eso podrá garantizar los aprendizajes. Vimos también en sesiones anteriores la diferencia que hay entre rendimiento y desempeño, y observamos que a veces nosotros empeñamos mucho tiempo en poder llevar a cabo cosas que no son significativas, que no son trascendentes y tampoco favorecen los aprendizajes. Por eso las técnicas de integración grupal tienen su importancia en la medida en la que nos permiten seleccionar aquellas acciones que van a favorecer que nuestros alumnos trabajen de manera apropiada. Hemos visto entonces que un elemento fundamental también es la comunicación. Dentro de sus tareas y sus actividades que han realizado de manera cotidiana, observamos la importancia de la comunicación a través de 4 modelos. En estos modelos lo que más enfatiza es que no es suficiente con que nosotros hagamos
la expresión de lo que estamos transmitiendo, sino que garanticemos que efectivamente estamos consolidando que se pueda aprender a través de escuchar al alumno y permitirle que interactúe de manera abierta. Nuestra materia se cierra el día 20 de enero. A estas alturas nosotros ya tenemos que haber integrado en un primer foro de participación la diferencia entre dinámica y técnica. En un segundo ejercicio habremos de ver cuáles son los atributos de un grupo clase y cómo es que estos atributos inciden en los aprendizajes. Después vimos, con respecto a los roles, que los alumnos y los profesores jugamos roles siempre. Identificar cómo son estos roles nos permite favorecer los que son útiles y disminuir aquellos que no nos sirven o no ayudan para poder comprender nuestro trabajo. Después observamos cómo es que están integrados los grupos a partir de la comunicación y qué es una técnica de integración grupal. Observamos también lo que vemos y lo que inferimos con respecto a qué es una técnica de integración grupal y estamos próximos a hacer nuestra antología. En la antología de nuestro trabajo, lo más importante es que nosotros tengamos un bagaje importante de técnicas que estén organizadas para poder iniciar con nuestro trabajo de investigación. En las sesiones anteriores no pudimos llevar a cabo técnicas porque solamente estábamos trabajando la maestra Lucero y yo. Sin embargo, en este momento ya tenemos nosotros 2 participantes y eso nos va a permitir que iniciemos a ver cómo pueden utilizarse diferentes técnicas dentro de una sesión. Esta es nuestra tercera clase de técnicas de integración grupal, así es que vamos a empezar con una técnica que me resulta muy interesante para poder abordar los conocimientos y es preguntas literales. Les voy a pedir, por favor, que en el chat, atendiendo a que ustedes son 2 y vamos a poder leernos, escriban cuál es el concepto que ustedes tienen de técnica de integración grupal. Ustedes lo van a escribir y yo, por supuesto, lo voy a leer y esto nos va a permitir identificar cuáles son sus aprendizajes de inicio y cuáles son sus aprendizajes conclusivos. ¿Qué concepto ustedes escribirían de técnicas de integración grupal? Procuren, por favor, no buscarlo en ninguna fuente, sino escribir lo que ustedes saben y conocen respecto al término. Muy bien, tenemos el maestro Carlos. Dice, la manera de romper el hielo dentro del aula para que los alumnos se sientan partícipes dentro del salón de clases. Y la maestra Lucero nos dice que son aquellas que se aplican para promover en los estudiantes interacciones entre sus compañeros. Les voy a pedir, por favor, a ambos que reflexionen sobre un punto. Las técnicas de integración grupal, entonces, necesitan que los alumnos hablen entre sí o no. Escriban, por favor, su respuesta. Las técnicas de integración grupal demandan que los alumnos interactúen entre sí o no. Escriban su respuesta y díganos por qué y ya vamos a empezar a trabajar nuestros contenidos. Muy bien, la maestra Lucero dice que sí, porque precisamente consiste en socializar el aprendizaje. Y el maestro Carlos dice que no, porque se pueden hacer también en forma escrita, leyendo y conociendo a sus compañeros, generando ambientes de confianza.
Entonces, en nuestra segunda parte de nuestra clase de hoy, les voy a formular una pregunta que ustedes van a responder en conjunto. Entonces, ya la tiene, maestra Lucero. La voy a reenviar otra vez. Tienen un minuto entre los dos para llegar a un acuerdo de cuál es la respuesta que ustedes van a dar a esta pregunta, maestra Lucero y maestro Carlos. Por favor, les pido que abran su micrófono y tengan una breve charla con respecto a esto. Un minuto para que me comenten su respuesta. Hola, hola Lucero. Hola, maestro Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que sí. Sí, porque su nombre lo dice, técnicas de integración grupal. Y al hablar de integración, pues precisamente tiene que haber esa interacción entre ellos, entre los alumnos, entre docentes, entre un grupo o un miembro de personas que conforman el grupo, vaya. Entonces, hablando un poquito en el ámbito educativo, aún que la actividad o la técnica sea un escrito, como un cuadro sinóptico, como un ensayo, como una síntesis, al final de cuentas lo que el docente busca al aplicar este tipo de estrategia es que el niño socialice ese aprendizaje, que no se quede para sí mismo, porque entonces no habría en ese sentido una movilización de saberes. Y pues Sí. este es mi argumento para decir que sí, pero bueno, lo escucho, a lo mejor y usted me convenza con el no. No, fíjese que tenemos la misma respuesta, maestra. Yo pienso que sí, que se necesita la interacción porque considero a la interacción es la relación entre dos personas o entre dos cosas. En este caso serían personas. Y siento que la interacción en, en el grupo no se puede dar con con una persona haciendo sola la técnica o el trabajo que vaya a realizar. Se necesitan de dos, por lo que considero que se tiene que interactuar de las diferentes formas que hay para que se pueda dar este caso. Espero que estemos en lo correcto. Me gustaría Claro, hacerles un punto de inflexión. ¿Entre quién es la interacción? ¿Entre el maestro y el alumno? ¿Entre el alumno y el aprendizaje? ¿O entre los alumnos? Cuando nosotros hablamos de las técnicas de integración grupal, ¿quién se integra con quién? Creo que ahí es donde nosotros vamos a poder diversificar nuestra respuesta. Queremos que se integre el maestro con el alumno, que se integre el alumno con el aprendizaje o que se integre el alumno con otros alumnos. es que planteado desde este punto, hay la interacción entre las tres partes que se presentan. Una, desde el momento que el docente induzca al aprendizaje, a la actividad, a lo que se pretende hacer, pues ya está viendo un medio de comunicación y tenemos técnicas de integración grupal de comunicación. O sea, técnicas de comunicación, de integración de comunicación. Entonces, ahí en ese primer plano existe esa integración. Posteriormente, si trabajamos, por ejemplo, no sé, un proyecto, pues en este caso el docente a través de la comunicación va a ser quien oriente el trabajo. Entre los alumnos se va a favorecer este aprendizaje y a través de la interacción grupal, de equipo, del trabajo los acuerdos que lleguen para trabajar, todo lo que es el proceso del proyecto.
y al final de cuentas, cuando se llegue al producto del proyecto, pues es la parte final donde consiste la apropiación del conocimiento de parte del alumno. Entonces, en ese sentido, desde los 3 planos existe la integración. No sé si estoy en lo correcto, maestra, o eso es lo que pienso. ¿Qué opina usted, maestro Carlos? Pienso que es un conjunto de las 3, maestra. Las 3 son importantes. Yo soy un maestro que le interesa bastantísimo la interacción alumno con alumno. ¿Qué quiere? Me doy a entender por esto que el alumno debe sentir un ambiente de confianza, un ambiente saludable dentro del salón de clase. Y a partir de ahí, ya aprendizaje y al alumno maestro. Muy bien, pues entonces sabremos de entender que las técnicas de integración grupal, para poder establecerse, deben tener una orientación clara hacia el objetivo que persiguen. Si nosotros no sabemos para qué la queremos, muy seguramente vamos a seleccionar una técnica errónea. ¿Qué es lo que quiero que interactúe en el grupo? Si yo quiero que interactúe el alumno con el aprendizaje, entonces puedo pedirles productos escritos que no necesitan que los intercambie con otro de sus compañeros. Si yo voy a querer que interactúen entre sí para favorecer la comunicación entre los alumnos, entonces sí necesito que ellos participen colaborando entre iguales. Y si yo lo que voy a promover es una interacción entre los alumnos y el maestro para evaluar sus aprendizajes, entonces necesito hacer unas técnicas diferentes que formas en las cuales ellos pueden trabajar de manera más acorde a lo que yo espero. Esta primera explicación entonces es la que nos va a permitir anclar nuestra ontología con el trabajo en clase. Las técnicas entonces no van a ser en sí importantes por la propia naturaleza que tengan, sino por lo que yo quiero que interactúe en mi trabajo de clase. Esto nos orienta entonces a cómo nosotros vamos a elegir los tipos de técnicas para el trabajo grupal. Observen ustedes que en la plataforma tienen material anexo y son un número muy amplio de antologías, pero todas ellas nos manejan como si fuera un listado esas opciones que nosotros tenemos para abordar, con la excepción del trabajo que nosotros tenemos de Julio Pimienta, que él sí nos dice para qué sirve cada una de ellas. Esta antología es la que nos es más útil para nuestro trabajo en el aula. Espero que ustedes no solamente la hayan visto, sino también que comprendan cómo este es un ejemplo claro de lo que nosotros podemos hacer para abordar nuestro trabajo. El resto de las cosas que nosotros vemos aquí simplemente se limitan a utilizar las técnicas de integración grupal como algo que vamos a usar en el aula para diversificar nuestra práctica, pero que no tiene un sentido claro. Hace un ratito la maestra Lucero muy bien nos hablaba de la diferencia entre dinámica y técnica. Observo en la participación del maestro Carlos que hay una diversificación entre dinámica y técnica, y vemos también que las técnicas no son algo que nos debe servir solamente para el inicio o para el cierre de la sesión. Son elementos que nosotros debemos tener conjuntos durante toda nuestra participación. Observamos entonces cómo en la antología habremos de poner técnicas de inicio, técnicas para la dramatización, para la relajación, para la adquisición de contenidos, para el cierre, para el sociodrama, para la memoria, para todo lo que nosotros estemos buscando hacer. La diversidad de las técnicas entonces va a favorecer que nosotros podamos incidir de distintas maneras con nuestros alumnos, y eso nos va a obligar a poder elegir qué es lo que nosotros tenemos como alternativas para hacer. Les voy a pedir entonces, vayan a la plataforma, si les es posible en este momento, y abran sus antologías.
Vamos a checar, por favor, primero la antología de Julio Pimienta Prieto. ¿Qué es lo que nosotros observamos dentro del desarrollo de los contenidos de esta antología? Chequen, por favor, su antología de Julio Pimienta y observen qué es lo que encontramos en esta antología. En su mayoría es para adquisición del conocimiento, algunas como para inicio, porque son el rescate de saberes a través de la lluvia de ideas, pero bueno, cuando revisé, observé que en la mayoría es adquisición del conocimiento para sistematizar contenidos. ¿Qué observa, maestro Carlos? Ando prendiendo mi computadora, maestra, apenas. Es que acabo de llegar a mi casa. Una disculpa. No se preocupe. Muy bien, entonces con el comentario que nos hace la maestra Lucero en este momento nos damos cuenta que cada autor se orienta hacia algo diferente. Algunos lo harán hacia la adquisición de conocimientos y otros simplemente hacia la interacción. Pero las técnicas solo van a servir si nosotros sabemos qué utilidad queremos darles. Voy a poner mi presentación. Por favor, denme unos segunditos. Permítame un tantito que no puedo abrirla, pero ya estoy en eso. Muy bien, me parece que allí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, maestra, ya apareció. Bien, a ver si me escuchan bien allí. Entonces, nuestro trabajo de investigación es o nos vamos a centrar en el aprendizaje o nos vamos a centrar en el desarrollo. Muchas de las técnicas de integración grupal se orientan más hacia el desarrollo, la integración, la comunicación, pero omiten la importancia que tiene el aprendizaje. La gran mayoría de nuestros autores, como bien decía la maestra Lucero al principio, como que ponen muchos juegos, muchas actividades lúdicas, pero algunas de ellas carecen de sentido. Y si nosotros las implementamos en el aula, muy probablemente lo único que haremos será que el alumno se divierta, pero difícilmente haremos que el alumno aprenda. ¿Qué es lo que nosotros no debemos olvidar entonces? Hay una tríada fundamental en el desarrollo de nuestros alumnos y las sesiones. Primero es, ¿qué quiero que aprendan? Y cómo esto incide en su desarrollo para articularlo con un proceso de educación. Si no queremos que aprendan nada y solo queremos que se desarrollen, entonces, ¿qué tipo de técnicas puedo yo utilizar? Si a mí me interesa que tengan un aprendizaje, pero no necesito que en este momento incida en el desarrollo, sino nada más en la adquisición, entonces habrá otro tipo de técnicas. Habrá algunas mucho más complejas que incidan en los tres, pero habrá algunas que solamente tengan que ver con una. ¿Cómo es el desarrollo de un niño entonces? Observamos que un desarrollo es un proceso y es un cambio, y que la educación y las técnicas
lo que buscan es el desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de esta integralidad en el desarrollo, vemos que puede ser físico, intelectual y emocional. ¿Y qué es lo que nosotros tendremos que buscar? Que todo lo que nosotros hagamos ancle los tres elementos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que pensar para poder desarrollar técnicas de integración grupal que sean efectivas? Si nosotros nos vamos a centrar en el aspecto cognitivo, lo que vamos a ver es decidir qué queremos que haga, que desarrolle la creatividad, que lleve a la abstracción, que se comunique, que razone o que favorezca su memoria. Si es en el aspecto socioemocional, queremos que favorezca relaciones entre otros, la percepción que tiene de sí mismo, el desarrollo de la sexualidad o el desarrollo moral. Y si es una actividad centrada en el aspecto físico, ¿qué queremos buscar? El crecimiento, la motricidad gruesa, la motricidad fina, la salud o la percepción. Como ustedes pueden ver, si nosotros bien hablamos de la integralidad un poquito más atrás, cuando empezamos a desarrollarla, va a ser muy difícil que encontremos una técnica que abarque los tres, pero sí podemos tocar una técnica para lo cognitivo en la creatividad y después a lo mejor una física en la motricidad gruesa. Las técnicas tienen que ser lo más cortas posibles para ser efectivas. Una buena técnica, aunque sea muy agradable para ellos, con la repetición y la amplitud, tiende a dejar de ser importante. Por ejemplo, si nosotros jugamos canasta revuelta con ellos al principio de la clase y lo hacemos todos los días, de pronto a ese juego les va a dejar de interesar porque lo estamos repitiendo. Lo fundamental entonces es que cuando nosotros promovamos el desarrollo de los alumnos, lo hagamos de maneras diversas. ¿Con qué se va a asociar el desarrollo de nuestros alumnos? Con factores internos y externos. Los factores internos van a ser los que ya vimos en la segunda sesión. El desempeño, la forma en la que ellos busquen el logro, la manera en la que ellos perciban las capacidades que tienen, y los externos, como el contexto y lo que el propio docente hace para que ellos puedan aprender. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que anotar como elemento fundamental previo a poder distinguir cuál será la técnica apropiada? Lo que nosotros habremos de buscar es cómo está el desarrollo psicosocial de nuestros alumnos y si la técnica que nosotros estamos presentando realmente pudiera ser o no efectiva para ellos. ¿Por qué es fundamental que observemos su edad? Porque en esta medida nosotros sabremos si les va a resultar interesante o no lo que les estamos proponiendo. Hay un asunto importante en este sentido. A veces cuando nosotros trabajamos multinivel, de pronto las mismas actividades que nos sirven en secundaria queremos llevarlas a primaria o a nivel superior y preescolar, y eso hace que el alumno no se sienta comprendido dentro del proceso que estamos llevando a cabo. No olvidemos que la técnica es importante, pero si el alumno no tiene las habilidades necesarias para poder desarrollarla, difícilmente será de utilidad. ¿Cuáles son entonces los principios del desarrollo que tenemos que considerar como más relevante al momento de seleccionar una técnica de integración grupal? Tenemos aquí nosotros el cuadro que los coloca y les voy a pedir, por favor, que ustedes elijan a cuál de ellos es al que menos atienden. Yo sé que tienen muchas fortalezas, pero me gustaría que lo leyeran y me dijeran cuál es el que menos les has priorizado para ustedes, cuál es al que menos atención le ponen, cuál creen que todavía necesitan fortalecer. Es en Es base en a base la a clasificación, con eh, estos los principios, principios de desarrollo. así es. ¿Cuál de estos principios creen que es al que menos le han hecho caso?
Quizás podría ser, bueno, o considero que el proceso continuo de cambio, porque muchas veces nos quedamos pues, con lo que hemos aprendido y no innovamos en ese sentido nuestra práctica. De hecho, recuerdo que en uno de los mensajes que dio la secretaria de Educación anterior, hacía mención en un aula de clases frente a los niños que si conocían a Popeye. Entonces, Popeye fue una caricatura que, pues de años atrás, a lo mejor en sus tiempos de educación de ella, y fue muy criticado porque después se decía, ¿no?, que si lo que quería era involucrar a los niños en la plática y hacer que ellos promovieran la expresión oral, ¿no?, a través de esta pregunta detonante, pues se viese abocado a una caricatura actual, donde los niños pues conocen, no sé, a lo mejor Dragon Ball o algo de con lo que ellos están creciendo. Entonces, en ese sentido, este proceso es de cambio, pues es un proceso continuo de cambio. Y si nosotros nos quedamos arraigados en algunas técnicas que en su momento a lo mejor dieron resultados, pero ahorita que las demandas actuales de nuestros estudiantes pues cambian, y pues considero que pues nosotros tenemos que estar también en constante cambio y reconocer más que nada lo que a ellos les interesa para poder llegar hacia ellos, ¿no? Y lograr en este sentido lo que tengamos planteado. Muy bien, maestro Carlos, ¿usted qué opina? No le escuchamos, maestro Carlos. Ay, perdón, maestra, no lo tenía aprendido. Me llama mucho el punto de la que dice experimentación. Y antes me gustaba, bueno, todavía me gusta, pero lo dejé de hacer, la experimentación en la materia de ciencias naturales. Lo que vienen siendo todos los experimentos y así cosas manipulables. Este ciclo escolar después de pandemia lo dejé de hacer, pero es algo que quiero retomar porque veo muy enriquecedoras ese tipo de actividades. Muchas gracias, maestro Carlos. Escuchando ahorita a la maestra Lucero, que nos decía a lo mejor utilizar Dragon Ball, yo estaba pensando en que hay veces que me dicen unos nombres que yo ya ni conozco, pero yo creo que Dragon Ball tampoco ya les ha de sonar mucho. Yo pensaba también en los Caballeros del Zodíaco, pero bueno, ahora ya tienen Spy por Family y otras cosas que ya no sabemos ni pronunciar ni cómo se ven o cómo se pronuncian. Pero creo que sí, esta parte de innovar nos debe tomar con muchas previsiones, porque como docentes nosotros tenemos la carga pedagógica, pero a veces ya sonamos tan alejados de su realidad que eso puede ser un elemento para que también elijamos cosas que ya no les resultan interesantes. Creo que es algo muy importante lo que acaba de tocar maestra Lucero, y sobre todo me gustaría enfatizar en eso. Cuando nosotros elegimos una técnica de integración grupal, lo que tenemos que considerar es, ¿de verdad será interesante para ellos? Y si no lo es, ¿cómo puedo hacer que lo sea? Es muy importante que nosotros sí sepamos qué es lo que queremos anclar. ¿Un aprendizaje o un desarrollo? Por eso les decía, ¿qué es lo que pasa con una técnica de integración grupal? ¿Necesita que los alumnos entre ellos compartan o trabajen o no será necesario? Si nosotros queremos que la relación sea entre el aprendizaje y el alumno, no hay necesidad de que los alumnos interactúen entre sí. Si el alumno queremos que interactúe con otros alumnos, sí lo habrá. Pero si queremos favorecer una relación maestro-alumno, tampoco será necesario que entre ellos haya comunicación. La forma tradicional de seleccionar una técnica de integración grupal es interacción entre alumno y maestro. Por eso a veces les escribimos algo en el pizarrón y les pedimos que ellos lo copien. Esa es la tradicional y es la que menos debemos usar.
No debe ser de nuestro interés que el alumno interactúe con nosotros, sino que el alumno interactúe con sus compañeros o que el alumno interactúe con el aprendizaje. Cuando el alumno interactúa con el aprendizaje, nosotros nos encontramos con productos. Y estos productos son los que reflejan qué tanto se apropia o no de lo que nosotros queremos. Si queremos que él interactúe con otros, estaremos desarrollando otras habilidades propias de cada uno de ellos, como puede ser la apropiación conceptual, la integración, la modificación de estructuras o simplemente la integración social. Sin olvidar nunca que las técnicas de integración, entonces, son aquellas que nos van a permitir generar mejores ambientes de aprendizaje. Un término que nosotros teníamos cuando estábamos estudiando la formación normal era control de grupo. Quizás ustedes se acuerdan que nos enfatizaban mucho en ello. El control de grupo hoy ya no existe como tal dentro de las formas en las que nosotros pretendemos favorecer los aprendizajes. Porque ya sabemos primero que no lo podemos controlar y lo segundo es que no hay maneras de controlar un grupo. Estábamos confundiendo control de grupo con disciplina coercitiva. Lo que hoy nosotros podemos hacer es generar ambientes de aprendizaje. El alumno puede estar haciendo un ruido inmenso, pero si está aprendiendo, ese es un ambiente de aprendizaje. Y no garantiza que nosotros seamos buenos o malos maestros. ¿Esto qué quiere decir? Lo que realmente cuenta es lo que ellos logran al final de mi secuencia didáctica. Si dentro del desarrollo de la secuencia hay momentos en los que no resulta lo que yo esperaba, eso no quiere decir que el final no sea exitoso, pero tampoco podemos dejar que sea tan libre como para que no tengamos nosotros previsto hacia dónde queremos llegar. En estas 3 sesiones que hemos compartido de técnicas de integración grupal, hemos puesto énfasis en que si bien es cierto que la apropiación de contenidos es importante y el dominio de estrategias pedagógicas por parte del docente también lo son, es muy importante para poder seleccionar una técnica adecuada, conocer cuáles son los elementos que integran al grupo, qué roles juegan y para qué nos sirve. Y después tengo que decidir qué quiero que interactúe con qué, y entonces elijo la técnica más adecuada. Ojalá que nuestra materia nos sirva para movilizar sus formas de trabajar con los alumnos, que nos permita también encontrar nuevas maneras de comunicarnos con ellos y elegir diferentes técnicas. Recuerden que los criterios de evaluación están disponibles para ustedes en la plataforma junto con todas las lecturas adicionales. También que cada una de sus actividades tiene una retroalimentación. Les voy a pedir que si en alguna actividad ustedes quieren profundizar, por favor me escriban en la retroalimentación y a través de ese medio nos vamos a poder comunicar. Me dio mucho gusto conocerlo, maestro Carlos, y maestra Lucero se va a llevar el premio a la mejor asistente de las 3 sesiones porque fue la única que estuvo en las 3 y en una estuvimos hasta solitas, así es que la declaro como la campeona de la asistencia. Me dio mucho gusto conocerla y ojalá que tengamos otras oportunidades de intercambios académicos. No sé si les gustaría agregar algo más, maestra Lucero, maestro Carlos. Pues agradecida, maestra, igualmente por su tiempo. Pensaba que a lo mejor cuando fuimos nada más nosotras dos, la clase se iba a cancelar por falta de quórum, pero no, trabajamos pues ya por vinas, diríamos, entre usted y yo. Y bueno, y agradecida con lo que nos enseñó en esta materia. Y estoy todavía en la recopilación de las técnicas para hacer la antología, así que en estos días de la semana entregaré la actividad pendiente. Muchas gracias, maestra Lucero. Maestro Carlos. Pues agradecerle, maestra, por la clase y pues felicitar a Lucero. Ahora me ganó, estuve un poco ocupado en diciembre, pero siempre estamos aquí al pendiente. Y pues desearle que espero ya hayan tenido un feliz año. Les deseo lo mejor y muchas gracias, maestra, por la clase. Muchas gracias a usted, maestro Carlos. Como siempre, será un gusto desde Ciudad de México compartir con ustedes. Y bueno, ojalá que un día podamos interactuar nuevamente. Les deseo una excelente tarde y quedo a la orden. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un gusto, maestro Carlos. Saludos a todos. Que les vaya muy bien igualmente.